Y podríamos preguntarnos si el número de compactos de los Beatles sería par o impar. Debería ser uno u otro, pero hablar del infinito en estos términos es irracional. O piense en el piloto de un automóvil de carrera y su hijo. El piloto recorre un circuito de 1.5 kilómetros, una milla, vuelta tras vuelta. Mientras tanto, en el interior del circuito, su hijo de 3 años da vueltas en círculo montado en un triciclo. El pequeño completa unas 12 vueltas por cada vuelta de su padre, pero si cada uno hubiera circulado una infinita cantidad de tiempo, ambos hubieran completado igual cantidad de vueltas. Si siente que esto le exprime el cerebro o que es confuso, entonces está comenzando a comprender por qué el infinito real no puede existir en el mundo físico. Los ejemplos presentados no son simplemente problemas de ingenio o enigmas ocurrentes. La afirmación de que si X igual Y, luego X no puede ser a la vez 12 veces mayor que Y es extremadamente importante. Nadie querría cruzar un puente, conducir un automóvil o vivir en una casa diseñados por un ingeniero incapaz de reconocer o tener en cuenta lo absurdo de los infinitos reales. Esta demostración de la no existencia de los infinitos reales puede aplicarse a dos aspectos del mundo real: tiempo y causalidad. La mejor manera de probar que el tiempo no es infinito, que tuvo un comienzo, es señalar que existe un ahora. Si el ahora existe, el tiempo no puede ser infinito. Para demostrarlo, piense en el ahora como un lugar de destino, como una estación de ferrocarril. Luego imagine el tiempo como vías de ferrocarril que se extienden hasta el infinito. Si usted fuese un pasajero que espera la llegada del tren, ¿cuánto tiempo debería esperar? Eternamente. No es posible llegar al final de algo infinito. Por ende, no es posible recorrer vías de ferrocarril cuya longitud es infinita. No hay punto final al cual llegar. No hay estación. Si fuera posible cruzar vías de ferrocarril de longitud infinita, estas serían equivalente de una vara con un solo extremo, es decir, un absurdo. De hecho, esto es la limitación opuesta del infinito potencial. Así como el infinito potencial se define como un conjunto finito de números que nunca pueden llegar al infinito, el infinito real nunca podrá llegar al límite de su infinitud y volverse finito. Sin embargo, existe un final, un ahora. El tren llega con certeza a la estación. Esto implica que las vías del tiempo no pueden extenderse hasta el infinito. No puede haber un número infinito de momentos previos anteriores al momento presente. El pasado no es un infinito real. Por lo tanto, el tiempo debió tener un comienzo. No obstante, el tiempo mismo no fue causa y origen de su existencia. Si tuvo un comienzo, hubo algo que lo inició. Aquí es donde la causalidad entra en escena. No existe efecto que no haya sido causado. Todo ser humano es efecto de un proceso biológico causado por sus padres. Este párrafo que ahora está leyendo fue causado por mi acción al escribir sobre el teclado. El estado actual del universo es efecto causado
por diversas condiciones físicas y astronómicas. Nótese, sin embargo, que cada una de las causas mencionadas son también efecto. Por ejemplo, nuestros padres no solo son causa de nuestra existencia, sino también efecto de sus padres, que antes fueron efectos de sus padres y así sucesivamente. Pero como lo prueba la inexistencia de un infinito real, la cadena de causas no puede extenderse en una regresión infinita. En este caso, la estación de ferrocarril consiste en causas presentes. Si ahora tenemos causas es porque hubo un inicio de la secuencia. Por lo tanto, debe haber una causa que no sea efecto, una causa no causada o causa primera. Dado que el universo es un efecto, debe haber tenido una causa que lo originara. El argumento Calán explica que el universo tuvo un comienzo y que ese comienzo fue causado por una causa no causada. Ante este planteo solo hay dos posibilidades: que la causa haya sido personal o impersonal. Al reflexionar sobre las características de esta causa no causada, no tardamos en llegar a una conclusión. La causa primera necesariamente debe tener la capacidad de crear. Sin esta capacidad, para nada podría ser creado. Además, debe tener intención de crear, la voluntad de dar comienzo al universo. Sin esta voluntad creadora, nada podría ser creado. Se necesita un ser no contingente, uno cuya existencia no dependa de otra cosa más que de sí mismo. Si fuese un ser contingente, sería simplemente un efecto más de la cadena de causas, efectos. Además, debe ser trascendente. La causa del universo debe estar fuera y no debe formar parte de él. Ahora, si usamos todas estas características, ¿qué clase de ser cumpliría con los siguientes requisitos? Existir sin que una existencia dependa de nada ni nadie. Tener el poder de crear de la nada. Tener voluntad para hacerlo o no. Tener la característica de existir fuera de la creación. La imagen que evocan estas cualidades en nosotros son las de un ser personal o impersonal. Personal, por supuesto. Así pues, el argumento Calán llega a la conclusión de que el universo tuvo un comienzo causado por un ser personal, poderoso y trascendente. Al llegar a este punto, con frecuencia surge la pregunta sobre los atributos infinitos de Dios. Si no existe tal cosa como el infinito real, ¿cómo es posible afirmar que Dios es infinitamente bueno o amoroso? Cuando hablamos de los atributos infinitos de Dios, lo hacemos en un sentido más bien metafórico. No queremos decir que Dios tiene una cantidad de bondad y de amor infinitamente grande en la que se sustenta su gracia y su misericordia. Lo que queremos decir es que Él es la encarnación absoluta del amor y la bondad. Estos atributos no son mensurables y no hacen referencia a sus características en términos cuantitativos, sino que define su naturaleza en términos cuantitativos y cualitativos. El argumento cosmológico tomista. En su obra Suma Teológica, siglo XIII, Tomás de Aquino expuso tres aspectos de argumento cosmológico como parte de sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios. El pensamiento de Aquino era el siguiente: como la naturaleza obra en un determinado fin a partir de la dirección de alguien superior, es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como a su primera causa.
De la misma manera también lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior que no sea la razón ni la voluntad humanas, puesto que estas son mudables y perfectibles. Es preciso que todo lo sometido a cambio y posibilidad sea reducido a algún primer principio inmutable y absolutamente necesario. Primero, Tomás de Aquino trató de probar la existencia de Dios a partir del movimiento. El movimiento es un efecto y como tal responde a una causa. Según Tomás de Aquino, todo lo que se mueve es movido por otro. Esta cadena en la que una cosa mueve a otra, que a su vez mueve a otra, no puede extenderse indefinidamente. Todo lo que se mueve es movido por otro. Ya demostramos anteriormente que esto es imposible indefinidamente. Por lo tanto, debe haber una causa primera que pone a todos en movimiento, un primer motor que no es movido por otro, aunque todo pueda tener la capacidad plena de funcionar. Si no existe una causa primera que inicie la acción, todo quedaría inerte y sería inútil. Si ese primer motor que abre la tapa, sin ese primer motor que abre la tapa, el universo sería como una caja musical a la que se le dio cuerda, pero que permanece siempre cerrada, silenciosa y sin movimiento. Además, sugerir que la caja musical no necesita un primer motor que levante la tapa implica suponer también que las piezas de madera y metal se combinaron solas para formar la caja musical sin la intervención de un artesano. Esta causa primera o primer motor es lo que llamamos Dios. Tomás de Aquino recurrió a una variante de este argumento para llegar a la segunda demostración. Este argumento no se basa en el movimiento, sino en la existencia de lo que él llamó causa eficiente. Todo lo que existe debe ser su existencia a otra cosa. Nada hay que pueda ser origen o causa de sí mismo. Por tanto, la existencia es el efecto de una causa que es a la vez el efecto de otra causa y así sucesivamente. Sin embargo, reitero, no es posible rastrear esta sucesión de causas indefinidamente. Debe haber una causa primera que explique la existencia de las otras causas. Esta causa primera debe estar representada por un ser que existe por sí mismo y cuya existencia no depende de ningún otro. A este ser que existe por sí mismo, no contingente, se lo llama Dios. Todo lo que existe debe su existencia a otra cosa. El tercer argumento de Tomás de Aquino se basa en la posibilidad de la existencia. Nada de lo que vemos es en el universo tiene existencia necesaria. Todo lo que vemos bien podría no haber existido. Es decir, todo lo que existe es únicamente posible, pero no necesario. Sin embargo, hay cosas que existen. Luego, dice Tomás, no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Así sabemos que tiene que haber un ser necesario que explique la existencia de lo posible, que haga posible la existencia de los seres posibles. Un ser necesario para que existan todas las cosas se llama Dios. No todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. El argumento cosmológico leibniziano. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Esta es la famosa pregunta del filósofo G.W.F. von Leibniz, cuyo argumento cosmológico presenta un enfoque algo diferente del de Tomás de Aquino. En lugar de argumentar a partir de la causa, Leibniz argumentó
que debe haber razón suficiente para la existencia del universo. Leibniz aceptaba los argumentos de la causa presentados por Tomás de Aquino, pero se dio cuenta de que no se ocupaban del porqué de la causa. El estado de cosas y las causas, el estado de cosas y las cosas causadas no ocurren porque sí, sin que medie razón alguna. Así como todo lo causado proviene de una causa anterior, Leibniz señaló que todo lo que existe tiene una razón que está fuera de sí mismo y que es previa a su existencia. Del mismo modo que no puede haber una sucesión infinita de causas, tampoco puede haber una sucesión infinita de razones. Por tanto, el universo no puede ofrecer explicación suficiente para el estado de cosas ni para su existencia. La única razón suficiente debe encontrarse fuera del universo, en un ser cuya existencia se explique por sí misma y sea necesaria. Y a este ser lo llamamos Dios. Así como no puede haber una sucesión infinita de causas, tampoco puede haber una sucesión infinita de razones. Los argumentos científicos. Hay numerosos ejemplos de cómo funcionan los diferentes enfoques del argumento cosmológico en el mundo real. La segunda ley de la termodinámica, por ejemplo, suele presentarse como ilustración. Sin embargo, la teoría del Big Bang quizás sea el mejor ejemplo y el más fácil de comprender. La teoría del Big Bang. En los años 20, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que el universo era más grande de lo que se creía, en realidad muchísimo más grande. Antes de que Hubble lograra ver más allá de nuestra galaxia, se creía que esta galaxia representaba la totalidad del universo. Hubble fue el primero en reconocer que nuestra galaxia es una entre miles de millones de otras galaxias. Hacia el fin de la década, estaba abocado al estudio de la luz de galaxias distantes y percibió que esta luz se veía diferente de lo esperado. La luz que vio no correspondía a ningún elemento o combinación de elementos conocidos. Luego observó que la luz se desplazaba de manera uniforme hacia el extremo rojo del espectro, aunque tenía todas las características que el científico esperaba encontrar, mostraba un desplazamiento hacia el extremo rojo del espectro. Este fenómeno se conoce como corrimiento hacia el rojo. Hubble pudo explicar el corrimiento hacia el rojo a través del efecto Doppler. El efecto Doppler indica que cuando un objeto se aproxima a nosotros emite ondas de sonido, esas ondas se comprimen o su longitud disminuye. Al disminuir la longitud de onda, el tono del sonido se hace más agudo. Se eleva hacia un lugar relativamente más alto en el registro. Cuanto más lejos se encuentre el objeto que se mueve en dirección a nosotros, menor será la longitud de onda y más agudo el tono. A la inversa, si el objeto se aleja de nosotros, la longitud de las ondas sonoras aumentan. Al aumentar la longitud de la onda, el tono se hace más grave. Desciende a una ubicación más baja en el registro. El efecto Doppler permite describir el cambio de sonido que percibimos cuando escuchamos la sirena de una ambulancia. A medida que la ambulancia se acerca, el sonido comienza a perder altura y se acerca a su tono real. Cuando está junto a nosotros, escuchamos el tono real de la sirena, y cuando la ambulancia se aleja,
Poco a poco el sonido de la sirena cambia a un tono más grave, por debajo del tono real. El efecto Doppler también se observa en las ondas luminosas y esto es precisamente lo que le permitió a Hubble resolver el misterio. El extremo azul del espectro luminoso está compuesto por las ondas de menor longitud, mientras que el efecto rojo está compuesto por las ondas de mayor longitud. En cualquier dirección del universo que mirara Hubble observaba un desplazamiento hacia el rojo en la luz. Esto significa que los objetos emisores de luz, las estrellas, se alejan unas de las otras. Por consiguiente, el universo está en expansión. El efecto Doppler también se observa en las ondas luminosas y esto es precisamente lo que le permitió a Hubble resolver el misterio. Otros científicos continuaron avanzando a partir de este descubrimiento. Si el universo está en expansión, debe haber un punto o un momento inicial desde donde comenzó a expandirse. Se hicieron otros descubrimientos que mostraron que ahora la expansión es más lenta que cuando comenzó, que fue como una explosión. Esta explosión se conoce como el Big Bang, el comienzo del universo. Las dos teorías principales que desafían a la del Big Bang son la del estado incambiado y la de la oscilación. La teoría del estado incambiado postula que el universo siempre existió y siempre existirá. Sin embargo, esta visión, además de ser refutada por las observaciones que sustentan la teoría del Big Bang, requiere la existencia de infinitos reales. El hecho de que exista un ahora convierte en un imposible a la teoría sobre el número infinito de momentos precedentes. La teoría de la oscilación afirma que en un momento dado el universo detendrá su expansión, se contraerá y volverá a ser una singularidad que luego explotará y así continuará un ciclo que se repetirá eternamente. Esta teoría también implica la existencia de infinitos reales, una sucesión sin principio ni fin. Pero dado que existimos en medio de la presente oscilación, el ciclo debe tener un comienzo. El otro factor limitante es el segundo principio de la termodinámica. La energía en el universo no es infinita, así como una pelota de goma alcanza menos altura y menor velocidad después de cada rebote, hasta que se detiene por completo. Un universo oscilante finalmente se agotaría, con lo cual se repite que un universo oscilante debe tener un comienzo. Si el universo está en expansión, debe haber un punto o momento inicial desde donde comenzó a expandirse como una explosión. Esta explosión se conoce como el Big Bang, el comienzo del universo. La teoría del Big Bang sigue siendo la mejor explicación del estado actual del universo. Pero si el Big Bang fue una explosión, ¿por qué se produjo? ¿Qué fue lo que explotó y de dónde provino? La explosión es un efecto y los efectos necesitan causas. No son causa de sí mismos. La causa del Big Bang no ha de buscarse en el universo físico porque eso es precisamente lo que estalló. Además, la materia que explotó no se creó a sí misma. La no existencia de infinitos reales prueba que la materia no puede ser eterna. Por tanto, dado que el universo tuvo un comienzo, algo debió darle inicio. No comenzó por sí mismo. La causa del universo debe buscarse fuera del universo mismo. Debe ser una causa trascendente. Debe ser además una causa poderosa para poder crear todo el universo
ex nihilo, de la nada. Esa causa no puede ser un efecto, sino una causa no causada. De lo contrario, caeríamos en una sucesión absurda, remontándonos indefinidamente de causa en causa. Y esta causa no puede depender de ninguna otra para existir. Debe ser no contingente, es decir, necesaria. Nótese que esta explicación se limita a describir que se necesita para que Nótese que esta explicación se limita a describir qué se necesita para que la teoría del Big Bang sea operativa. Pero si verdaderamente existe un ser como el que acabamos de describir, aún así no sería suficiente para la creación del universo. La mera existencia de este ser no explica la existencia del universo. Es preciso agregar un componente más: la intencionalidad, la voluntad de hacer que algo ocurra. Un automóvil equipado con un motor que funciona, una batería en buen estado, un sistema eléctrico debidamente conectado para encender el motor y el tanque lleno de gasolina, reúne todas las condiciones necesarias para andar. Sin embargo, los aparcamientos o estacionamientos están llenos de automóviles que reúnen todas las condiciones necesarias para andar, pero permanecen detenidos. Aunque tienen estas condiciones necesarias, carecen de las condiciones suficientes. Los automóviles que circulan por la calle reúnen las condiciones necesarias y suficientes para marchar, por eso se mueven. ¿Qué tienen los automóviles en circulación que no tienen los que están aparcados? Un conductor. ¿Y qué es un conductor? Ese es un ser que no forma parte del automóvil, que tiene poder para ponerlo en movimiento, un ser cuya existencia no depende del automóvil, no depende de ninguna otra cosa para hacerlo funcionar, y está dotado de voluntad para ponerlo en marcha y conducirlo. Además, si es particularmente habilidoso, es posible incluso que lo haya fabricado. Así también el universo necesita un conductor, un agente inteligente que tenga la capacidad de decidir si crear el universo o no. Esta causa necesaria y suficiente para la existencia del universo es lo que llamamos Dios. Así también el universo necesita un conductor, un agente inteligente que tenga la capacidad de decidir si crear o no el universo. Conclusión: el argumento cosmológico tiene una larga historia y numerosas religiones lo utilizan de manera efectiva. Su propósito no es demostrar todos los atributos y las características de Dios, sino únicamente su existencia. Y aunque el argumento cosmológico no muestra cuál de todas las religiones es la verdadera, sí permite identificar varias religiones y cosmovisiones que son incompatibles con las características del universo puestas de manifiesto por el argumento cosmológico. Más adelante, en el capítulo 5, analizaremos cada una de las religiones. Por otra parte, la religión musulmana, el judaísmo y el cristianismo tienen una visión de Dios compatible con las características del universo en las que se basa el argumento cosmológico. Cita célebre: no tengáis miedo de ser librepensadores. Si pensáis en profundidad, la ciencia os empujará a creer en Dios, que es el fundamento de toda religión. Descubriréis que la ciencia no es contraria a la religión, sino que le resulta útil. Sir William Thomson, también conocido como Lord Kelvin. Fin de este capítulo.
continuaremos más adelante con el próximo capítulo 3. ¿Existe Dios? El argumento del diseño. El relojero. Imagine que va caminando por un bosque y encuentra un reloj en el suelo. ¿Qué es lo primero que le vendría a la mente? Pensaría que una combinación de factores aleatorios a lo largo del tiempo dieron como resultado la formación de un reloj que luego brotó de la tierra. Se le ocurriría que por obra del azar pequeños trozos de metal desperdigados llegaron a unirse entre sí de tal manera que produjeron un reloj de gran utilidad, que se formó un resorte sin propósito aparente y por casualidad se encontró con un engranaje que también se había formado sin ningún propósito y que luego se unieron accidentalmente con otros resortes y engranajes hasta que finalmente formaron un instrumento preciso y funcional que sirve para medir el tiempo? No, claro que no. Lo primero que pensaría es que ese reloj se le cayó a alguien. Esto se debe a que sus características hablan a las claras de un mecanismo que fue diseñado. La precisión y finalidad del mecanismo denotan un propósito, un plan. Debió existir una inteligencia superior que concibió la idea del reloj y de sus mecanismos y luego lo creó. El argumento. Esta analogía que suele usarse para ilustrar el argumento del diseño intenta demostrar que al observar la naturaleza, sea en sus expresiones más pequeñas como una célula o una proteína o en gran escala un organismo complejo o incluso el universo, vemos en ella precisión y finalidad, un propósito, un plan. A partir de esa observación inferimos que debe haber una inteligencia superior detrás de todo lo que existe, así como toda huella digital es el resultado del contacto entre un dedo de una persona y una superficie. El propósito y la finalidad son producto de una mente que actúa y no fruto del azar. Un investigador en el campo de las ciencias naturales lo expresó de la siguiente manera: ninguno de los datos obtenidos a partir de los fascinantes misterios de este extraño cosmos en expansión puede refutar en medida alguna la existencia y acción inteligente de un Dios personal que no está sujeto a condicionamientos. Por el contrario, cuando con todo esmero científico nos abocamos al análisis y síntesis de los datos del mundo natural, aun cuando se trate de inferencias analógicas, no observamos otra cosa más que fenómenos fruto de la acción de ese ser invisible que no puede ser conocido a través de una búsqueda puramente científica, pero que puede manifestarse, y así lo hizo, con forma humana. Sin duda, lo que la ciencia hace es observar Dios en acción. Antecedentes históricos. El nombre formal del argumento del diseño es argumento teleológico. Telos es una palabra griega que significa propósito o fin. Por lo tanto, la teleología estudia el propósito o diseño, plan o proyecto de las cosas. En realidad, el argumento del diseño es anterior al cristianismo. Los antiguos griegos, como Platón y Aristóteles, argumentaban a favor de la existencia de Dios a partir de su observación de las estrellas. En el siglo XIII, Tomás de Aquino utilizó el argumento del diseño
como una de las 5 vías para probar la existencia de Dios. Sin embargo, la articulación probablemente más conocida de este argumento se encuentra en la Teología Natural, publicada por William Paley en 1802. Por cierto, el ejemplo del relojero pertenece a su libro. En los últimos años, el argumento del diseño fue rebautizado con el nombre de diseño inteligente y de figuras destacadas como Michael Behe, Philip Johnson, William Dembski y Hugh Ross recurrieron a los más recientes descubrimientos y avances de la ciencia para presentar el argumento del diseño en términos absolutamente contemporáneos. El día de Navidad de 1968, la tripulación de la misión Apolo tomó esta fotografía de la salida de la Tierra, mostrando por primera vez cómo se ve nuestro planeta y desde el espacio. La noche anterior, los astronautas Frank Borman, Jim Lovell y William Anders, los primeros seres humanos en salir de la órbita terrestre, se turnaron para leer textos del libro de Génesis durante una transmisión televisada en vivo. Diferentes matices del argumento. El argumento del diseño fue usado de diversas maneras para una explicación a favor de la existencia de Dios. Sus partidarios han señalado el orden, la información, el propósito, la complejidad, la sencillez, el sentido y hasta la belleza como evidencias del diseño del universo. En este capítulo analizaremos 3 ejemplos de estos argumentos: el ajuste fino del universo, el orden como diseño, el ADN, el orden como información, y la complejidad irreductible, el orden como complejidad. El ajuste fino como diseño, el principio antrópico. Los científicos han comprobado que el universo se caracteriza por un enorme grado de precisión. De hecho, el grado de precisión es tan alto que una mínima modificación de algunos parámetros destruiría la vida tal como la conocemos. Esta precisión ha llevado a algunos científicos a proponer un argumento basado en el orden, según el cual el universo fue diseñado para albergar la vida. El principio antrópico, también llamado ajuste fino, posee 2 tipos de parámetros: uno para las características del universo y el otro para las características del sistema Sol, planeta, Luna. En su libro The Creator and the Cosmos, el creador y el cosmos, el físico y astrónomo Hugh Ross enumera 25 parámetros, cada uno de los cuales debe cuadrar dentro de un campo muy estrecho a fin de que la vida sea posible. A continuación encontrarán una lista parcial de dichos parámetros. Constante de la fuerza nuclear fuerte, constante de la fuerza nuclear débil, constante de la fuerza gravitatoria, constante de la fuerza electromagnética, relación entre la constante de la fuerza electromagnética y la constante de la fuerza gravitatoria, relación entre la masa del electrón y la masa del protón, relación entre la cantidad de protones y la cantidad de electrones, velocidad de expansión del universo, nivel de entropía del universo, densidad de masa del universo, velocidad de la luz, edad del universo, uniformidad inicial de la radiación, constante de estructura fina, distancia media entre las estrellas. ¿Qué ocurriría si alguno de estos parámetros se saliera del estrecho rango que es propicio para la vida?
Consideremos la velocidad de expansión del universo. Por ejemplo, si la velocidad de expansión fuera superior a 1 en 10 a la 55, no habría podido formarse las galaxias. Si la velocidad de expansión fuera inferior a 1 en 10 a la 55, el universo habría colapsado antes de que las galaxias hubieran llegado a formarse. Sin galaxias no se habrían formado las estrellas. Sin estrellas no se habrían formado los planetas. Y sin planetas no habría vida. El asombroso equilibrio y la precisión puestos de manifiestos en cada uno de los parámetros arriba mencionados revela un orden que apunta hacia alguien que lo estableció, un ser que diseñó el universo con un propósito determinado. El segundo conjunto de 32 parámetros está relacionado con nuestro sistema Sol, planeta, Luna. A continuación mencionaremos algunos de ellos. Si el eje de la Tierra tuviera una inclinación mayor o menor, las temperaturas extremas en la superficie del planeta harían imposible la vida tal como la conocemos. Si la distancia que separa la Tierra del Sol fuera mayor, el frío extremo impediría el equilibrio en el ciclo del agua. Pero si la distancia fuera menor, el planeta sería demasiado caliente y tampoco habría equilibrio en el ciclo del agua. Si la corteza terrestre fuera más gruesa, la transferencia de oxígeno desde la naturaleza a la corteza sería excesiva. Pero si la corteza fuera más delgada, habría exceso de actividad volcánica y de tectónica. Si la atracción gravitacional de la Luna fuera mayor, las mareas oceánicas, la atmósfera y el período de rotación resultaran gravemente afectados. Pero si fuera menor, la oscuridad de la órbita de la Tierra se modificaría demasiado, provocando alteraciones climáticas. Si la fuerza de gravedad fuera mayor en la superficie de la Tierra, la atmósfera retendría un exceso de gases tóxicos como el amoníaco y el metano. Pero si fuera menor, la atmósfera perdería demasiada agua. Si la duración del día fuera mayor, las diferencias de temperatura serían demasiado grandes para permitir el desarrollo de la vida. Pero si la duración del día fuera menor, la velocidad de los vientos sería tan alta que no sería posible sobrevivir. Cito nuevamente al doctor Ross. Si alguno de estos 32 parámetros excede ciertos límites determinados, el planeta se ve alterada su capacidad de sustentar la vida. ¿Se trata acaso de una visión egocéntrica del universo? Tan solo porque la vida humana necesite que el universo se rija por estos parámetros para ser viable, no significa que éste haya sido creado pensando en nosotros. ¿Verdad? Sin duda, esta es una posibilidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunos datos. Primero, no poseemos ninguna clase de evidencia de que exista vida en alguna otra parte del universo. Y segundo, aunque halláramos vida en otro lugar del universo, no tendríamos por qué cambiar nuestra idea sobre la naturaleza del ser humano ni la veracidad del cristianismo. Supongamos que encontramos alguna forma de vida primitiva en Marte y que ésta se asemeja a alguna forma de vida en la Tierra. ¿Qué implicación tendría que la vida en la Tierra por alguna razón provino de Marte? Es posible.
Pero ¿de dónde provino la vida en Marte? En última instancia, ese descubrimiento no resolvería nada con relación al origen del hombre. Simplemente nos permitiría retroceder un paso más en la secuencia regresiva, la cual debe necesariamente tener un comienzo, como vimos al presentar el argumento cosmológico. Además, no sería más probable que la vida en Marte procediera de la Tierra, donde sabemos que la vida ha existido durante bastante tiempo. El choque de un meteorito con la Tierra pudo haber lanzado desechos al espacio que contaminaron a Marte, o tal vez el proceso pudo ocurrir en sentido inverso. Además, el descubrimiento de que existe vida en otros lugares no eliminaría nuestra necesidad de salvación. La condición humana seguiría existiendo. La condición humana seguiría siendo la de seres caídos, sea que estemos solos en el universo o no. La existencia de ancestros o seres contemporáneos en un planeta remoto es irrelevante. Debo aclarar que esto no implica poner fin a la exploración del espacio ni a otros emprendimientos científicos, pues todos estos proyectos aportan conocimientos extremadamente valiosos. Más aún, la tecnología desarrollada para facilitar estas misiones contribuye significativamente a mejorar nuestra calidad de vida y a impulsar la economía. Por ejemplo, la tecnología derivada del transbordador espacial contribuyó al desarrollo del corazón artificial, del termómetro infrarrojo de oído, de materiales para prótesis y de sistemas de seguimiento de vehículos, entre otros. La tecnología del programa Apolo contribuyó a desarrollar de la tomografía computarizada TAC y la resonancia magnética RMN, y se utilizó en la hemodiálisis, en los aparatos inalámbricos y en los materiales aislantes en automóviles y camiones. También el moldeado por inyección de aire que se usó en la fabricación de trajes espaciales fue adaptado para fabricación de calzado deportivo. La información como diseño, teoría de la información y el ADN. Para comprender este enfoque del argumento, primeramente debemos conocer las diferentes clases de orden. Existe un orden que es producto del azar o de factores aleatorios, pero hay otra clase de orden que únicamente puede explicarse a partir de un diseño inteligente. Orden específico es simplemente una secuencia de información que se repite. Por ejemplo, cat, cat, cat. Esta clase de orden se presenta en forma natural y está presente en los cristales del nylon, a los copos de nieve, por citar algunos ejemplos. Complejidad no específica es aquella que no se repite y es aleatoria. También se presenta en forma natural. El ulular del viento o la forma de una roca son buenos ejemplos. Complejidad específica es aquella que no se repite y no es aleatoria. No se presenta en la forma natural. En contraste con el ulular del viento o la forma de la roca, los ejemplos de complejidad específica serían la música o una estatua. Incluso la oración que está leyendo en este momento es un ejemplo de orden de complejidad específica. La manera de reconocer la complejidad específica es comprobar si es contingente. La contingencia, afirma William Dembski, es la característica primordial de la información.
La forma de una roca está determinada por las leyes de la naturaleza que influyen sobre ella según su circunstancia. No existe otra posibilidad de determinar su forma. No existe otra posibilidad de determinar su forma. Sin embargo, una escultura puede tener cualquier forma que el escultor imagine. No está determinada, es contingente. Si alguien le pregunta si esta página contiene información, ¿qué le respondería? Si diera una pregunta negativa, acertaría, pues no hay información en esta ni en ninguna otra página en el mundo. Lo único que hay en esta página son garabatos escritos con tinta, aunque siguen un orden determinado. En realidad, usted podría tener amplios conocimientos sobre el proceso de impresión y sabe todo lo necesario sobre el papel y la composición química de la tinta, y sin embargo desconocer por completo qué dice el texto impreso. Si la información fuera una propiedad de la página, no sería necesario aprender a leer, bastaría mirar la página para que la información llegara directamente hasta nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es la información? Es una comunicación entre seres inteligentes, pero para que dos seres puedan comunicarse deben tener un lenguaje común, y ese lenguaje debe existir y ser comprendido antes de cualquier intento de comunicación. Por ejemplo, debe existir el lenguaje de la escritura musical, pentagramas, notas, valores, antes de cualquier intento de ejecutar o escribir música. La música puede estar en la mente del compositor, pero no podrá comunicarla si desconoce la notación convencional. El lenguaje es un conjunto de signos y un conjunto de convenciones que regulan el uso de esos signos. Un signo representa un objeto intangible. Por ejemplo, el número 1 no es realmente el número 1, sino un signo o símbolo que representa al 1, que no es un ente físico. No hay letras reales en esta página, sino signos que representan letras. En español, los signos son A, B, C, X, Y, Z. Como los números y letras no son entes físicos, no tienen apariencia ni ocupan un lugar en el espacio, por lo tanto, necesitamos signos para representarlos. Para cada signo se ha establecido una convención o una manera de usarlo. La letra A tiene determinados usos que permiten combinarla con otros signos para formar palabras. Luego, esas palabras se combinan para formar oraciones y así sucesivamente. Lo fundamental es comprender que las reglas del lenguaje se establecieron antes de que pudiéramos usarlas para comunicarnos, aun cuando se tratara de una comunicación muy rudimentaria. Por consiguiente, si estuviera tomando sopa de letras y las letras formaran la frase "te amo" en el tazón, usted sabría de inmediato que no es un mensaje proveniente de otro ser y que la sopa no le está declarando su amor. Otro tanto ocurriría si fuera el Gran Cañón del Colorado, viera la palabra Juan grabada en la pared del cañón y supiera que la inscripción fue obra de la acción del viento y el agua. También sabría que esa inscripción no contiene información. En realidad, ni siquiera diríamos que es español, sino garabatos grabados en la roca que asemejan al sistema de signos y convenciones del español, pero sería una semejanza sin ninguna intencionalidad y por lo tanto no habría mensaje ni comunicación.
Esto explica por qué nadie debería hacer una oferta en eBay por un sándwich tostado en el que puede verse el rostro de la Virgen María. No intervino un ser inteligente en la creación de la supuesta imagen. Ese sándwich tostado en el que, según se alega, puede verse la Virgen de la imagen de la Virgen María, se puso a la venta en eBay y se vendió al casino en línea goldenplace.com por $28,000 en 2004. ¿Y qué sucedería si reuniéramos un grupo ilimitado de monos provistos de máquinas de escribir? Si no les supusiéramos límite de tiempo, ¿podrían llegar a escribir Hamlet? No. Aún en el caso de que llegaran a acertar con una secuencia de letras exactamente igual a la de Hamlet, no sería Hamlet, sería una secuencia de letras semejantes a la de Hamlet, pero desprovista de información. La explicación es que las acciones de los monos no responden a una intención, no existe un uso real del lenguaje, sino solo de sus signos, y esos signos están vacíos de significado. El proyecto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestres, SETI, es un magnífico ejemplo de cómo los científicos utilizan este concepto de teoría de la información. El objetivo de SETI es capturar ondas de radio del espacio en busca de una secuencia de información de complejidad específica. La idea es que las señales de complejidad específica, por ejemplo, los primeros 25 números primos que menciona Carl Sagan en su novela Cosmos, solo pueden proceder de un ser inteligente que desea comunicarse. En los últimos años, el avance en el conocimiento del ADN ha dado nuevo impulso a los partidarios del argumento del diseño basado en la información. Que el ADN contiene información está más allá de toda discusión. De hecho, sabemos que almacena y recupera información, corrige los errores que se producen en la replicación, contiene información repetida o redundancias, de modo que si un gen muta, se lo puede suprimir sin causar daño. Contiene superposiciones de secuencias génicas. Proporcionan información para más de una proteína. Se lo puede expresar en términos matemáticos. Es digital y alberga igual cantidad de información que un volumen regular de una enciclopedia. Sin embargo, como acabamos de ver, la información no es intrínseca a los objetos físicos que surgen de manera natural. Así como un sonido es un agente que transporta signos y convenciones del habla para hacer posible la comunicación, el ADN no es otra cosa que un agente que alberga un conjunto de signos que se usan para transmitir y almacenar la información necesaria para que el cuerpo se desarrolle y funcione. Sin embargo, para que el ADN sea de utilidad, debe existir un lenguaje preestablecido. El código genético debió existir antes que el ADN y debió organizarse fuera de él. La información no surgió del ADN mismo, así como el tazón de sopa no puede formar la frase te amo. La mejor explicación para la información contenida en el ADN es que un ser inteligente cargó esa información allí. La mejor explicación para la información contenida en el ADN es que un ser inteligente cargó información allí. La principal objeción a esta conclusión es
el supuesto de que todas las cosas son fruto de fuerzas aleatorias, no direccionales. Esta manera de ver e interpretar el mundo se conoce como naturalismo, pero como hemos visto, esta interpretación es deficiente a la hora de explicar cómo el ADN llegó a ser portador de toda esa información y cómo se originó el lenguaje genético. Según Dembski, ningún algoritmo ni ley natural posee la capacidad de producir información. La información requiere un informante, alguien que organice las cosas de determinada manera a fin de comunicar contenidos específicos. La complejidad como diseño, complejidad irreductible. El argumento de complejidad irreductible afirma que algunas cosas son tan simples como sea posible y aún así funcionan. El bioquímico Michael Behe lo explica de la siguiente manera: un sistema de complejidad irreductible no se puede producir en forma directa, es decir, por un continuo mejoramiento de la función inicial que siga operando a través del mismo continuo mejoramiento de la función inicial, que siga operando a través del mismo mecanismo, por medio de leves y sucesivas modificaciones de un sistema precursor, porque cualquier sistema precursor aplicado a un sistema de complejidad irreductible al que le falta una parte por definición sería no funcional. Repetimos. Un sistema de complejidad irreductible no se puede producir en forma directa, es decir, por un continuo mejoramiento de la función inicial que siga operando a través del mismo mecanismo, por medio de leyes y sucesivas modificaciones de un sistema precursor, porque cualquier sistema precursor aplicado a un sistema de complejidad irreductible al que le falta una parte, por definición sería no funcional. En otras palabras, todas estas cosas debieron ser creadas, no pudieron haber evolucionado por obra del azar o de fuerzas carentes de dirección. Para ilustrar su argumento, Behe utiliza como ejemplo las trampas para ratones. ¿Es posible quitar alguna de las piezas y seguir teniendo una trampa funcional? La respuesta es que no se puede prescindir de ninguna pieza sin utilizar el mecanismo. El origen no fue un trozo de madera que atrapó a algunos ratones, que luego sufrió una mutación e incorporó un resorte que permitió atrapar otros cuantos ratones y que más tarde, mediante una adaptación, incorporó el martillo con el cual atrapó un número mayor de ratones. La ratonera está formada por componentes individuales que, separados del conjunto, pierden toda utilidad, a la vez que si se quita uno solo de esos componentes, el mecanismo resulta inservible. La trampa para ratones no es el producto de sucesivas etapas de desarrollo, no pudo haber evolucionado. En primer lugar, la concibió una mente y luego la creó un agente inteligente con poder y voluntad para actuar. Las implicaciones de todo esto son enormes. Si existen ejemplos de complejidad irreductible en biología, entonces la macroevaluación, la idea de la evolución, explica el origen de la vida y que las especies evolucionan de una clase a otra, debe ser falsa. Esto es precisamente lo que plantea Behe en su libro La caja negra de Darwin,
y lo hace mediante ejemplos tales como el cilio, el flagelo bacteriano, la coagulación de la sangre, las células animales y los anticuerpos, entre otros. A pesar de que todos ellos se encuentran entre los mecanismos biológicos más básicos conocidos, Behe argumenta que cada una de estas máquinas biológicas es irreductiblemente compleja y que cada uno de los componentes de estos mecanismos también es irreductiblemente complejo e inútil separarlo del todo. Hasta los sistemas biológicos más simples que conocemos son irreductiblemente complejos. Por ejemplo, el flagelo bacteriano es un componente de la bacteria con forma de latiguillo que le permite a esta moverse como si se tratara de un motor fuera de borda, salvo que este motor tiene refrigeración por agua, una junta universal, marcha adelante y marcha hacia atrás, alcanza velocidades de 100.000 RPM y puede ensamblarse y repararse a sí mismo. Da muestras de una economía de construcción y una precisión tales que no se puede explicar a través de la evolución. La explicación mucho más acertada es que fue diseñado y creado por un diseñador inteligente. Otra máquina biológica que se usa para ilustrar el concepto de complejidad irreductible es el ojo humano. El ojo tiene más de 40 componentes, cada uno de los cuales contiene una cantidad de subcomponentes. Si una falla en cualquiera de los componentes, la visión resulta afectada. Una vez más, la precisión y la economía del sistema necesarios para asegurar la visión delata la presencia de un diseñador. Una objeción que suele plantearse en contra del ejemplo del ojo como mecanismo de complejidad irreductible es que existen en la naturaleza diferentes clases de ojos, cada una con un muy diverso grado de complejidad. Esta observación se usa para argumentar a favor de la teoría de la evolución. Sin embargo, no vemos en la naturaleza una serie de eslabones en la cadena evolutiva, sino más bien una variedad de máquinas biológicas de complejidad irreductible. Aceptemos como hipótesis que el ojo efectivamente evolucionó como resultado de procesos aleatorios, que obtendríamos una interfaz sin receptor, similar a un teclado que no está conectado a una computadora. Después de todo, así como a un teclado de manera similar, la visión no es visión, si no hay un cerebro que reciba la señal. El ojo debe estar conectado al cerebro, pero ¿cómo sabe el ojo dónde está el cerebro? ¿Qué es un cerebro o siquiera que tal cosa existe? ¿Cómo sabe que se necesita un cerebro para que el ojo resulte útil? ¿Y cómo logró conectarse correctamente al cerebro? ¿Por qué no se conectó a la nariz o a la rodilla? Y aún cuando se hubiera conectado correctamente al cerebro, todo un logro dadas las múltiples partes y funciones de este. ¿Cómo llegó a usar un lenguaje que el cerebro pudiera comprender y viceversa? Comprobamos una vez más que necesariamente la creación del lenguaje precedió y fue independiente de la existencia de los objetos que utilizarían ese lenguaje. Y nuevamente concluimos de que la mejor explicación es la intervención de un diseñador inteligente. El ojo no pudo dirigir ni organizar su propio
desarrollo. Así como no es posible ingresar información a una computadora si no está conectada a un teclado de manera similar, la visión no es visión si no hay un cerebro que reciba la señal. Un comentario de carácter táctico. El lector debe comprender que el argumento del diseño no prueba que el cristianismo sea la única religión verdadera, pero no hay duda de que el Dios que presenta la Biblia es coherente con el diseñador inteligente que describe esta teoría. Tanto el cristianismo como el judaísmo y el islamismo describen un diseñador inteligente. En las religiones orientales, en cambio, no hay lugar para un ser con esas características, como veremos más adelante. Sin embargo, el punto fundamental que no debemos olvidar es que en última instancia una verdad del cristianismo no se sustenta ni se derrumba por la verificación de la macroevolución. Si mañana se presentaran pruebas irrefutables a favor de la macroevolución, en el sentido de que todas las especies tienen un ancestro en común y evolucionaron desde una a nuevas especies, esta comprobación no implicaría excluir ni descartar la posibilidad de que Dios se valiera de la evolución como el medio a través del cual lleva a cabo su diseño. Incluso en ese caso se necesitaría un agente inteligente que iniciara y dirigiera el proceso, creara los lenguajes y códigos necesarios para el intercambio de información y determinar el propósito y diseño de los mecanismos biológicos. En suma, nuestra naturaleza humana no experimentaría ningún cambio. Seguiríamos siendo pecadores que necesitan un redentor independientemente de cómo Dios hubiera decidido crearnos. Conclusión. Los diferentes enfoques del argumento del diseño tratan de probar una misma cosa, que el naturalismo solo puede explicar una parte de los hechos y al llegar a cierto punto su capacidad de dar respuesta se agota. Sin embargo, no es esta limitación lo que hace pensar en un diseñador inteligente. La teoría del Dios de los huecos, como suele llamársela, la precisión del universo, la naturaleza de la información y la observación que nos lleva a ver que la complejidad de esos seres vivos no puede explicarse a partir de fuerzas aleatorias no direccionales, son todos elementos que apuntan a un diseñador inteligente, trascendente y personal. Cita célebre: el mundo es demasiado complejo en cada una de sus partes e interconexiones como para considerarlo resultado del puro azar. Estoy convencido de que la vida, el orden perfecto que vemos en cada organismo, es sencillamente un sistema demasiado bien concebido. Cada una de las partes de un ser vivo depende de todas las demás para poder funcionar. ¿Cómo saben que deben hacer? ¿Cómo se diferencian unas de otras en el momento de la concepción? Cuanto más uno aprende como bioquímica, más increíble resulta la complejidad de la vida, salvo que exista alguna clase de principio organizador. Para los creyentes, un arquitecto. Alan Sandage. Fin de este capítulo.